fue. Eh, Pues ya, pues ya. Bueno, entonces ahora sí empecemos. Listo. Entonces, hoy nuestro tema es macromoléculas. Es un tema pues, muy chévere, la verdad. Y pues la primera parte de la clase la va a dar yo y la segunda parte de la clase la va a dar Daniel. Entonces, de nuestro contenido hoy vamos a ver carbohidratos, lípidos, nucleótidos y proteínas. Acá tenemos que recordar, sobre todo en estas macromoléculas, la bioquímica de bachillerato, ya que es un poquito importante para entender cada una de las cosas que vamos a ver. Entonces, es importante que ustedes en conceptos como básicos tengan en cuenta que, pues, eh, las biomoléculas, la mayoría, pues, bueno, todas van a tener carbono, tienen que entender que el carbón siempre, pues, Ah, forma cuatro. ¿Aló? Oye, Dime. creo que no estás compartiendo pantalla o no sé. Oh, perdón. Pensé que sí estaba compartiendo, gracias por avisarme. Ángel, yo ya la estoy compartiendo, entonces si quieres, me vas avisando. Dale, de una, dale mejor, sí. Sí, sí. Listo, pues. Eh, Listo, si quieres ponle ahí cómo aceptar. Mm, Listo, entonces pues tienen que recordar un poquito su química de bachillerato, su química de 11, que pues imagino que los que están en 11 la estarán viendo. Eh, Tienen que tener en cuenta un poco los grupos funcionales que les están enseñando en bioquímica, pues ya que estos son los que también se van a presentar en estas biomoléculas. Puedes pasar a la siguiente, Daniel, por favor. Espérame que se me trabó ya déjame cuadro aquí. Ok. Entonces, como les dije, vamos a ver carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que es como lo más importante que deben saber para presentar el examen de la nacional en el tema de biomoléculas. Por ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Se sienten un poco perdidos en bioquímica? Va a intentar que sea como lo más ameno posible. Alguien levanta la mano. Sí, yo creo que pues sería bueno como al final de la clase ver algunas preguntas del tema, no sé, para saber más o menos cómo lo evalúa la UNAL, ese tipo de preguntas que pues es lo que más se me dificulta en este momento, pues a nivel personal. Ok. Sí, pues al final tenemos, Daniel les tiene preparado un taller, él hizo un taller y entonces pues sería resolverlo con él. Mm, Gracias. vale. Y pues el taller es como una pregunta más o menos como lo preguntaría la nacional. Listo, ¿puedes seguir, Dani? La siguiente. Hace años no veo el tema, así que estoy perdida. Ok, voy a intentar que sea como lo más ameno posible para la gente que pues no ha repasado bioquímica. Los que no han repasado, pues les recomendaría ir como viendo algunas cositas, viendo algún libro de bioquímica. Eso es importante que lo vean. Entonces, vamos a empezar con los carbohidratos. Los carbohidratos son los azúcares. Entonces acá me gusta hacer una analogía muy buena, que es, ¿ustedes qué necesitan para construir una casa? Ustedes necesitan ladrillos, ¿cierto? Entonces ahí yo les puse en las diapositivas unos ladrillos y una casa, porque para construir una casa se necesitan ladrillos. En este caso, los ladrillos serían lo más chiquito de la casa serían los ladrillos, ¿cierto? Y pues la casa sería lo más grande. Este ladrillito que yo les estoy mostrando tiene un nombre. Ese ladrillito va a ser un monosacárido, en el caso de los carbohidratos. La unión de muchos monosacáridos nos va a formar un polisacárido, que va a ser como un azúcar grande, grande, grande. Esa sería la casa.
Este polisacárido va a estar unido por un tipo de enlace, o sea, esas rayitas que ustedes ven ahí, enlaces tipo O-glucosídico. Eso lo explicaré un poquito mejor más adelante. Entonces tengan en cuenta el monómero, que es el monosacárido, es lo más chiquitico del azúcar. Y ya vamos a ver la estructura de este. Puedes pasar a la siguiente. Listo, entonces vamos a empezar hablando un poquito de los monosacáridos. Los monosacáridos van a estar conformados por carbonos, hidrógenos y oxígenos. Eso es muy importante, solo va a tener esos tres en su conformación normal. Dependiendo su estructura química, lo podemos dividir en dos. Entonces acá vamos a hablar un poquito de los grupos funcionales. Si el grupo funcional de este es un aldehído, entonces va a ser una aldosa. Y si el grupo va a ser una acetona, va a llamarse cetosas. ¿A qué entendemos aldehído? El aldehído es un carbono unido a un oxígeno y un hidrógeno, con doble enlace en el oxígeno. Y una acetona solo va a tener un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace. Ya se los mostraré un poquito más adelante y se los lograré explicar mejor. En estos monosacáridos, dependiendo su número de carbonos, van a tener un diferente nombre. Vamos a tener que si tiene 3 carbonos, va a llamarse triosa, si tiene 4 tetrosas, si tiene 5 pentosas, si tiene 6 hexosas y si tiene 7 heptosas. Y dependiendo de su grupo funcional, pues simplemente le añaden un prefijo. Entonces, si es un aldehído, aldo, ¿y cuántos carbonos tiene? 3, entonces triosas. Aldiotriosas, aldotetrosas y así también con las cetonas. Cetotriosas, cetotertosas, cetopentosas, cetohexosas, cetopentosas. Los monosacáridos más importantes que nosotros tenemos son la glucosa. La glucosa es una aldohexosa, o sea, que tiene un grupo aldehído y tiene 6 carbonos. Esta es la más abundante en la naturaleza. También otras hexosas importantes tenemos la galactosa y la manosa. La galactosa va a ser parte de la lactosa, ya lo vamos a ver más adelante. En otras también importantes tenemos las cetohexosas, que en ella tenemos la fructosa que va a encontrar en la fruta, y en cetopentosas vamos a tener a la ribosa. La ribosa hace parte del ADN, bueno, del ARN en este caso. Te pasaste uno. No termino. La ribosa va a ser parte. ¿Qué es una ribosa? Ok, la ribosa es un azúcar de 5 carbonos con un grupo cetona. Entonces ya van a ver un poquito más adelante que el ADN va a estar conformado por, si ven la primera imagen, la que tiene nitrógenos y está de azul, eso es una base nitrogenada. La base nitrogenada va a estar unido a eso morado. Eso moradito de ahí es la ribosa. Entonces, el azúcar va a ser parte del ARN, en esta parte que es la parte del azúcar, y va a estar unido a un grupo fosfato, eso lo veremos después. Entonces, la ribosa es un azúcar especial porque en ella vamos a tener una reacción de reducción y vamos a cambiar unos grupos hidroxilo por solamente unos hidrógenos, y por eso va a cambiar de ser ribosa a desoxirribosa en el ADN. Entonces eso lo veremos un poquito más adelante. Ajá, ahora sí la siguiente. Gracias. Listo. Los monosacáridos presentan isomería. ¿A qué me refiero con isomería? Lo que me refiero con isomería es que pueden haber dos distintas formas de ver a estos monosacáridos. Entonces, si ustedes notan, el primero que ahí dice D-gliceraldehído, ese no puede tener isomería porque pues solo tiene un carbón que vamos a llamarlo carbón asimétrico o carbones quirales. Estos carbonos quirales lo que van a hacer
es que la molécula se puede ir hacia un lado o hacia el otro, los grupos hidroxilo. Entonces, dependiendo hacia qué lado se vayan, estos grupos hidroxilo van a tener diferente nombre o van a tener una configuración D o una configuración L. Acá en la primera foto gigante que les puse, todos son de la forma D. ¿Por qué? Porque la forma D es la más común en la naturaleza. La forma L no es tan común en la naturaleza y no es tan estable. La forma D y la forma L se refiere hacia donde proyecta la luz la molécula. Entonces, en este caso las D, pues hacia la derecha, las L hacia la izquierda. También dependiendo en dónde está en el grupo hidroxilo, o sea, si ustedes ven, por ejemplo, veamos ahora mismo, todos fíjense en la D arabinosa. Si notan, la D arabinosa en la parte de arriba. Oh, cuéntame en qué te perdiste. Profe, me le perdí en la parte donde su merced dijo que habían dos partes, o sea, de que se puede dividir en dos partes. Ahí me perdí. Ok. Volver a explicar esa partecita. Okay. Lo que pasa en este caso es que a lo que nos referimos con isomería es que, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura de un azúcar. Por ejemplo, en el caso de todos fijémonos en la D eritrosa. La D eritrosa va a tener 3 carbonos, ¿cierto? Por lo tanto va a ser, perdón, 4 carbonos. Entonces, por lo tanto va a ser C4, ¿cierto? O sea, 4 carbonos. Después, ¿cuántos hidrógenos? Contemos los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6, 7, 8. 8 hidrógenos. Entonces va a ser C4H8 y oxígenos vamos a tener... Epa, gracias. Y oxígenos vamos a tener 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a tener que la configuración va a ser C4H8 o 4, ¿cierto? Esa forma se puede hacer de varias maneras. Entonces vean que ahí tenemos nuestra eritrosa con su grupo aldehído arriba. Si se acuerdan que yo les había dicho que el grupo aldehído tiene el carbón unido a un oxígeno por doble enlace y un hidrógeno. Ahí está perfecto el grupo aldehído. Vamos a tener esos últimos 3 carbonos. Si notan, los carbonos de color rojo son los carbones asimétricos o los carbonos quirales. ¿Por qué? Ese grupo OH que está en azul puede presentarse hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si ese OH azul, solamente el azul, o sea, el penúltimo, si se va a la derecha o hacia la izquierda, va a tener una forma D o una forma L. La forma D hacia la derecha, la forma L hacia la izquierda. Y si, por ejemplo, antes de ese carbono, del que está en azul, tuviéramos ese OH a otro lado, tendríamos otro nombre de la molécula. Entonces, es importante los carbonos quirales porque no solo indican si es D o L, sino también nos pueden hacer un cambio en la molécula. Entonces, por ejemplo, ya no sería una eritrosa si en el segundo carbono el OH no está a la derecha, sino hacia la izquierda, sino que ya tendría otro nombre la molécula. Entonces, es muy importante tener en cuenta. ¿Listo? Los pistas son isómeros porque tienen los mismos átomos, mientras que son ambos C4, pero tienen diferente orientación. Exactamente, tienen diferente orientación y son isómeros. Listo, ya pues creo que con la siguiente. Bueno, esa me gustaría. ¿Me puedes ampliar un poquito la segunda imagen?
Miremos con esta imagen que de pronto se entiende un poquito más. En este caso tenemos la D-glucosa en la mitad, ¿cierto? Si notan, el penúltimo carbono tiene su su hidroxilo, o sea, su OH, hacia la derecha. Por lo tanto, es una D-glucosa. Pero si notan la L-glucosa tiene su grupo OH hacia la izquierda. El penúltimo carbono tiene su grupo hidroxilo hacia la izquierda. Más hacia abajo. Eso. Ese está hacia la izquierda. Por lo tanto, tiene una configuración L. Si notan la diferencia entre el L y D, entonces una es L-glucosa y la otra es D-glucosa. Ahora, acá hay un isómero estructural donde el grupo aldehído ya no es un grupo aldehído, sino es un grupo cetona. Entonces, si cambia a grupo cetona, vean que nos va a cambiar también toda la estructura y ya no va a ser una glucosa, sino va a ser una fructosa. Dime, Eliana. Una pregunta, ¿cómo así lo de la orientación? Es que ahí me perdí. Que la orientación sea únicamente por el penúltimo carbono. El que está justo arriba del CH2OH, el que está justo arriba de ese CH2OH es el penúltimo carbono el que da esa orientación. Entonces, si está hacia la derecha, es porque es D, y si está hacia la izquierda, es porque es L. Listo, dale, muchísimas gracias. Ok. Y esta glucosera tenemos 2 diestereoisómeros. Los dos, si bien tienen el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos y oxígenos, pero cambian sus carbonos quirales. Ahí justamente están en azul los que están cambiados o modificados. Esto va a hacer que tenga otro nombre. Por ejemplo, una va a ser la talosa y la otra va a ser la galactosa. ¿A qué se refiere la palabra epímero? La palabra epímero se refiere a que solo hay un cambio en el carbono quiral. Si ven en la talosa hay 2 carbonos que están cambiados de posición, 2 grupos hidroxilos cambiados de posición. En la galactosa solo hay un grupo cambiado de posición, entonces, por lo tanto, es un epímero. Ahora sí, la siguiente. Ok, cuando nosotros encontramos estos monosacáridos en ambientes acuosos, no se van a encontrar de esta forma, que es una proyección, la proyección de Fischer, sino que vamos a encontrar otra proyección, que es la proyección de Howard. En la proyección de Howard vamos a tener diferentes reacciones que nos van a hacer que se vean de diferente forma. Entonces, para los aldehídos van a reaccionar su penúltimo carbono con el primer carbono y nos va a dar una reacción hemiacetal. Y por parte de la acetona vamos a tener una reacción entre el primer carbono y el penúltimo carbono, y esta va a ser una reacción hemiacetal. Entonces es fácil acordarse, A de aldehído, entonces hemiacetal. Y la acetona solo por C, entonces hemiacetal. Y este se va a ver un poquito mejor en la imagen que tengo arriba a la derecha. ¿Podría hacer un poquito de zoom? Epa, gracias. Entonces, si ven, entre el primer carbono que está en azul y el penúltimo carbono, con el grupo hidroxilo del penúltimo carbono, van a hacer una reacción ellos dos. Es como si ellos dos se unieran. Y esa reacción va a ser una reacción hemiacetal. A la hora de unirse nos van a dar esta nueva como estructura que se va a llamar alfa-D-glucopiranosa, y es la proyección de Howard. ¿Por qué se llama piranosa? Porque tiene una similitud a cómo se ve un pirano, y por eso lo puse a la derecha. Entonces, a la hora de hacer esa unión, se forma ese pirano. Y abajo tenemos una hemicetal, en donde el segundo carbono, en las cetosas cambia un poquito porque es el segundo carbono, que está en azul, con el penúltimo grupo hidroxilo, que es el número 5, van a reaccionar ellas dos, uniéndose,
y por medio de esta reacción hemicetal nos van a dar una alfa de fructofuranosa por su relación al furano. Ángel, ¿qué son todos esos nombres que estás diciendo? Ok, los nombres son los nombres de la reacción. O sea, la reacción entre el carbono y el grupo hidroxilo se llama reacción hemiacetal, porque es entre el aldehído, entre el grupo funcional aldehído y el hidroxilo. Mientras que entre el grupo cetona del B y el grupo hidroxilo del quinto carbono, esa reacción se llama hemicetal. Solo es una reacción que le pusieron así los nombres. Y lo que les explicaba es que cambia el nombre, ya no, por ejemplo, ya no se llama glucosa, sino se llama glucopiranosa por su parecido al pirano, que el pirano es el que está ahí a la derecha, 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 ahí está. Como se parece a ese, pues le pusieron piranosa. Y como el otro se parece al furano, le pusieron furanosa. Listo. ¿Me puedes poner la de abajo? Gracias. Y bueno, gracias a esta reacción, ¿y uno cómo sabe cuál se parece? ¿A cuál se parece? Ah, ok, mira, nota que el furano es como una casita con una punta hacia arriba. Y el pirano tiene como, no es una casita, sino que tiene como una línea horizontal arriba y una línea horizontal abajo. Mientras que el furano parece como una casita porque tiene como dos líneas diagonales como hacia arriba. Yo digo que el furano es como una casita y el pirano es como... Y eso no los dan en la prueba, ¿cómo? Sí, pero la mayoría de veces pues dan una imagen de cómo se ve. Pero me lo preguntaron desde el doble enlace. Ok, al hacer esa unión, vamos a perder ese doble enlace porque también esta es una reacción de condensación, o sea que se libera agua. Entonces vamos a perder ese doble enlace con el oxígeno. Y eso es mejor porque hace la molécula más estable. Listo, ahora sí la dejo. Debido a esta reacción, vamos a tener un nuevo carbono asimétrico, gracias a esta reacción. Este nuevo carbono se llama carbono anomérico. Y por eso vemos en las proyecciones que sale como alfa o como beta. Depende si está hacia arriba o hacia abajo el carbono. El grupo hidroxilo. Si está hacia arriba o hacia abajo, se va a llamar alfa o se va a llamar beta. En este caso, el alfa es cuando el grupo hidroxilo está hacia abajo y el beta cuando el grupo hidroxilo está hacia arriba. En esta nueva proyección. Listo. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Estos monosacáridos, que son los ladrillos que yo les conté, están unidos por un enlace. Se llama el enlace O-glucosídico. Y les puse varios ejemplos del enlace O-glucosídico. Por ejemplo, el de la maltosa. En este caso, si ustedes notan, la maltosa está unida por dos glucosas. Vean que a la izquierda tenemos una glucosa, a la derecha tenemos otra glucosa, y están unidos por un enlace O-glucosídico, que es el que está en la mitad. En este enlace O-glucosídico se libera una molécula de agua. En la lactosa, por ejemplo, tenemos a una glucosa y a una galactosa. En la sacarosa tenemos a una glucosa y a una fructosa. ¿Se acuerdan que la fructopiranosa parecía como una casita? Vean que es la de la derecha. Y la de la izquierda es una glucosa. Y si ven que es una glucopiranosa,
Y por último, tenemos a la celobiosa, que también va a estar unida por dos glucosas. Pero lo que va a cambiar en esta reacción es que, si notan, yo les dije que la maltosa era la unión de dos glucosas y que la celobiosa también era la unión de dos glucosas. Lo que va a cambiar es si el enlace glucosídico es beta o alfa. Si notan la diferencia, que una es como diagonal y la otra es como hacia abajo. Eso va a hacer que cambie un poquito la reacción y que ya no se dé maltosa, sino se dé celobiosa. Pues pasar al siguiente, por favor. Por último, la unión de muchos monosacáridos va a dar un polisacárido. Los polisacáridos los podemos dividir en dos: los homopolisacáridos o los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos van a estar hechos de un mismo monosacárido, o sea, no cambia. Pero los heteropolisacáridos van a estar hechos de varios monosacáridos, o sea, puede ser, por ejemplo, fructosa, manosa, galactosa, glucosa, mientras que los homopolisacáridos son, por ejemplo, glucosa, 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 y así 1000 veces. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos. En estos homopolisacáridos, los más importantes que tenemos es el almidón o la amilopectina. Tenemos también al glucógeno, a los dextranos. Estos van a tener de reserva. El almidón lo vamos a tener en plantas, el glucógeno pues en animales. La celulosa y también la quitina, que va a dar soporte estructural. En heteropolisacáridos, que como dice, esta forma monosacáridos diferentes, vamos a tener las pectinas, las hemicelulosas, las agar, que van a ser de protección en artrópodos, las gomas, los mucílagos, los peptidoglucanos y los glucosaminobucanos. Y los glucosaminobucanos son como polisacáridos unidos a una proteína, y esta proteína unida a una proteína central. Entonces, como es una función de muchas cosas a la vez. Pero estos lo que simplemente van a dar es como soporte estructural. Por ejemplo, los glucosaminoglucanos van a estar en el tejido conectivo. Por ejemplo, un glucosaminoglucano es el ácido hialurónico que se encuentra en el tejido conectivo. Ahora sí, la siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de los lípidos. La siguiente, por favor. Los lípidos van a tener diferentes funciones en el metabolismo del ser humano. Pues la mayor característica de estos es que va a servir como reserva energética para los animales. Se va a encontrar sobre todo también en las vísceras para darle forma, y también van a estar en la membrana celular de las células, que vamos a ver un poquito ahorita cómo se ven ellos en la célula. También vamos a tener el aislamiento térmico y mecánico y también transporte especializado. Estos también van a ser precursores de hormonas y de algunas vitaminas, como la vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Siguiente, por favor. Los lípidos, si se acuerdan que nosotros hablamos como de los ladrillos de la casa, los ladrillos de los lípidos en este caso serían los ácidos grasos. Los ácidos grasos se dividen en dos: en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. La diferencia entre estos dos ácidos grasos es el doble enlace. Los saturados no tienen doble enlace entre carbonos. Si notan que los dos tienen a la izquierda un doble enlace con el oxígeno, ignoren ese doble enlace con el oxígeno, miren entre carbonos, no tienen un doble enlace, que sería el de abajo. El de abajo es un saturado porque no posee doble enlace entre carbonos. Mientras que arriba, noten en la parte roja del carbono hay un doble enlace entre estos dos carbonos, por lo tanto es una insaturación.
es un ácido graso insaturado. En la parte izquierda, que ustedes ven el enlace de carbono con el oxígeno y después el carbono con el oxígeno y el hidrógeno, eso se llama un grupo carboxilo, que se encuentra en todos los ácidos grasos. Es importante. Entonces, ¿por qué están formados los ácidos grasos? Por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. En este caso va a haber un grupo funcional a la izquierda, que es el grupo del ácido carboxílico, y una cadena hidrocarbonada, o sea, de carbonos y hidrógenos, muy larga. Si presenta una insaturación, entonces es insaturado, o sea, un doble enlace. ¿Me puedes pasar la siguiente? Por favor. Los lípidos son muy importantes porque se van a encontrar en la membrana celular por medio de algo que se va a llamar los fosfolípidos. Los insaturados son los del doble enlace, ¿cierto? Sí, los insaturados son los que tienen doble enlace entre carbonos. Estos fosfolípidos van a estar presentes en la membrana celular y van a presentar una estructura que es un grupo fosfato, un glicerol, y este glicerol unido a 2 ácidos grasos, o 3 ácidos grasos. En este caso, esos ácidos grasos pueden ser tanto saturados como insaturados, no tiene problema. Y acá vamos a tener van a presentar una cola que es apolar y una cabeza que es polar. ¿Qué quiere decir esto de polar y apolar? La cabeza polar significa que va a ser hidrofílica, que le gusta mucho el agua, que tiene afinidad por el agua, se disuelve en agua, mientras que la hidrofóbica significa que va a aislar. Entonces no le gusta todo lo que tiene que ver con el agua, le gusta más todo lo que tiene que ver con aceites. Entonces con aceites va a emulsionar. Entonces es importante que entiendan esto de que es anfipática. Anfipática que tiene una cabeza polar, una cola polar, por lo tanto tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Listo, Daniel. Entonces ahora lo ¿Listo? voy a dejar con Daniel. Sí, ¿Alguno tiene una pregunta o algo? sí. Hasta luego. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que repita alguna parte? ¿Se perdieron en alguna parte? Yo lo puedo repetir. Los fosfolípidos, ¿qué función cumplen las membranas celulares? Sobre todo protección y transporte de sustancias. Sí, son parte de la membrana, más que todo. Entonces la membrana es una bicapa fosfolipídica. Entonces más que todo es de función estructural. Ujú. Y son los más abundantes, porque pues en la Ujú. membrana también tenemos esfingolípidos, esfingomielina, también vamos a tener monosacáridos y polisacáridos que se van a encontrar ahí en la membrana. Mm, qué más dudas tienen? De monosacáridos, ¿alguno tiene duda? De monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. ¿Sí? ¿No? Lo de los sacáridos y monosacáridos, bueno, todo eso. Uno tiene que aprender a hacer la estructura, las formas, todo eso, pues de memoria para el examen o cómo lo preguntan. No, más que todo es aprenderse cómo son, o sea, aprender tú cómo a interpretarlo. Por ejemplo, si te están presentando un monosacárido, pues, ¿qué función tiene? Por ejemplo, si te presentan una glucosa y te dicen como, ¿cuál es la función de esto? Pues probablemente va a ser dar energía rápida. Es más como saber cómo identificarlos, interpretarlos. Ah, vale, gracias. O por ejemplo, si te dicen como se presenta el glucógeno,
¿Qué función tiene el glucógeno en el ser humano? Entonces te voy a decir, el glucógeno es la reserva de energía en el ser humano. Ajá, saber cómo la función, sí. Listo, chicos, si no tienen más preguntas, entonces los dejo con Daniel. Buenas noches, chicos, ¿qué más? Nada, pues nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues no pude estar en la inducción porque pues estaba un poco ocupado, pero nada, para mí es un gusto poder estar y compartir con ustedes aquí. Creo que esto es algo muy bonito y creo que se puede aportar bastante. Entonces, nada, cualquier cosa que necesiten, alguna duda, pues no duden pues en contactarse, con todo gusto, pues para eso estamos, ¿no? Creo que algo que me gusta de esta iniciativa es que esto es de todos y para todos, entonces el conocimiento es universal, entonces para eso estamos, ¿no? Y ya, entonces espero hayan entendido pues lo de lípidos y carbohidratos, porque es muy importante, ¿sí? Son proteínas macromoléculas estructurales que brindan soporte y energía en las reacciones intracelulares, ¿sí? Entonces, después vamos a darnos cuenta que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Todo es un proceso y más que todo en la biología molecular, para caminar hay que gatear, entonces primero hay que afianzar este tipo de conceptos para poder entender ya el metabolismo y las funciones que pues puedan preguntar en el examen, ¿no? Entonces, esto es bien amplio, entonces pues voy a tratar de ser lo más o menos posible y si tienen alguna duda, con todo gusto, bueno. Entonces empecemos con los nucleótidos. Sí, los nucleótidos son una macromolécula que están presentes en la célula a nivel intracelular, ¿sí? Están principalmente compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Si ven que los fosfolípidos también tenían un grupo fosfato, entonces los nucleótidos también van a tener ese grupo fosfato en su estructura para determinar la polaridad pues, de la molécula. Entonces, si aquí podemos ver la estructura de los nucleótidos, está dividida en tres, podemos dividirla en estas tres partecitas para poder, digamos que reconocerlo visualmente, ¿sí? Entonces, primero está el grupo fosfato, ¿sí? Está unido a un enlace tipo éster con la ribosa, que es uno de los monosacáridos que mencionó ahorita el profe Ángel, de 5 carbonos, ¿sí? Entonces, ahí se pliega y forma una forma de casita, de un pentágono. Entonces, por eso se le determina una pentosa, una ribosa. Este grupo de acá, el grupo hidroxilo, es muy relevante porque eso va a determinar el nucleótido a qué ácido va a pertenecer, si al DNA o al RNA. Sí, ahorita hablamos de eso un poquito. Y la base nitrogenada, ¿sí? Que está compuesta, pues como su nombre lo indica, por varios átomos de nitrógeno, ¿sí? Esta puede variar, ¿sí? Puede tener 2 anillos, como en este caso, o puede tener también solo un anillo, ¿sí? Entonces eso se va a determinar el nombre, si se van a llamar purinas o pirimidinas, ¿no? Entonces, esa es la premisa y de lo que quiero que se queden con los nucleótidos y su estructura, que es como lo más relevante. ¿Cuál es la función de estos? ¿Sí? Como les decía, actúan como fuente de energía. Ahorita vamos a hablar de una reacción, que es la liberación de una reacción química que es la hidrólisis del ATP, ¿sí? Y eso, pues aquí está la imagen también. Aquí está la imagen que se libera de un grupo fosfato y se vuelve ADP, pero pues esa reacción libera energía, pero entonces ahorita vamos a hablar de eso. ¿A qué quería llegar con eso? Es que todas las reacciones de la célula, ¿sí? Todos los procesos celulares dependen de ATP,
¿sí? Ya sea transporte de vesícula, ya sea transporte de membrana, cualquier cosa tiene que ver con el ATP. Entonces es la moneda energética del cuerpo, me gustaría llamarlo así. También funcionan como segundos mensajeros eh, intracelularmente, ¿sí? Entonces reacciones intracelulares ayudan pues a indicar pues las reacciones que se necesitan en la célula, pero eso lo podemos hablar después. Los cofactores, bueno, los cofactores principalmente de reacciones químicas como es el ciclo de Krebs y la cadena de fosforilación oxidativa. Y también son parte del DNA y RNA. Esto es muy importante y es la gran cantidad de nucleótidos que tenemos en la célula, porque es donde se almacena todo el código genético y toda la información genética, ¿sí? Es muy relevante porque eso determina pues las funciones celulares y muchos los de las funciones celulares y cómo se ven los individuos y cómo funcionan, ¿listo? Entonces, el DNA, quiero que lo tenga presente, ahorita vamos a hablar más a fondo, tiene dos cadenas y el RNA tiene solo una cadena. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de, de las estructuras? Entonces aquí vamos a hablar también de algo muy importante que es un nucleócido, ¿sí? Un nucleócido es una base nitrogenada. Mira, aquí hablo de las purinas, que son de 2 anillos, ¿sí? Y las pirimidinas, que son de un solo anillo. Este es el uracilo. Es una pirimidina que se va a encontrar únicamente en el RNA, en el ARN. Entonces, así es como uno puede determinar si es una cadena de DNA o RNA, por la presencia de uracilo o la presencia de timina, ¿sí? Algo muy importante es que cuando se aparean las bases, siempre se complementa una pirimidina con una purina, siempre. O sea, nunca uno va a ver dos pirimidinas unidas porque entonces hay algo mal, pues una mutación o algo está pasando. Entonces es algo que no se ve. Y de por sí siempre es una adenina con una timina y una guanina con una citosina. Y en el caso de que haya pues alguna transcripción o algo así, o traducción, ya se mete la adenina, el uracilo, perdón, con la unión de la adenina. ¿Listo? Aquí quería poner esta imagen porque quería mostrarles el grupo H que les había hablado ahorita, ¿sí? El grupo hidroxilo, que determina el nombre de la ribosa, ¿sí? La ribosa normalmente tiene estos dos grupos hidroxilos aquí abajo, ¿sí? Como lo pueden ver. Y aquí ya no hay uno. Por eso se llama desoxirribosa, ¿sí? Porque no tiene un grupo hidroxilo. Eso nos va a determinar si se va a unir o si va a conformar el DNA, por eso se llama ácido desoxirribonucleico, perdón, que ese era trabalenguas, y el otro ácido ribonucleico, ¿sí? De ahí la nomenclatura. Bueno, eso en cuanto a los nucleócidos. Quería pues traerlo a colación porque hay nucleócidos presentes también y lo que les falta es que no tienen el grupo fosfato, ¿sí? No tienen un ácido fosfórico o el grupo fosfato. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento o vamos bien ahí? Bueno, entonces sigamos con los nucleótidos libres y algunas de sus funciones, ¿sí? Entonces, aquí está la molécula que yo les hablaba ahorita, el adenosin trifosfato, ¿sí? O el ATP. Entonces, aquí tenemos una adenina, ¿sí ven? Unida a la ribosa, ¿sí? Y a 3 grupos fosfato. Entonces, adenosin trifosfato. Eh, cuando se hidroliza uno de esos grupos fosfatos, ¿sí? Se libera energía. Eso es una reacción exotérmica, ¿sí? Es una reacción que libera energía, por ende, ahí es donde la célula o los procesos celulares aprovechan pues para lograr su cometido, ya sea el transporte y la comunicación, como les hablaba, ¿sí? Entonces, de ATP le quitamos un grupo fosfato y se llama ADP, adenosin
difosfato. Y así van a encontrar adenosín monofosfato, guanina monofosfato, AMP cíclico y vainas así. Entonces, eso es importante porque así ustedes los van a reconocer. Entonces, ustedes ven 3 letras así, entonces ustedes dicen, adenosín trifosfato, adenosín difosfato, y así lo pueden reconocer más libre en la literatura, ¿sí? Luego están el NAD y el FAD, que son cofactores, ¿sí? ¿Qué es un cofactor? Una reacción química. Es una molécula que ayuda a que la reacción suceda con mayor integridad o mayor estabilidad. En este caso, estos NAD y FAD lo que se encargan es de retirar átomos de hidrógeno, ¿sí? De las reacciones. En este caso, si ven en el ciclo de Krebs es perdón. No vamos a hablar del ciclo de Krebs porque, pues, pucha, yo no me lo sé y una canción por eso, pero no. Pero pues lo importante aquí es que entiendan eh, que la reacción del NAD es coger un hidrógeno, ¿sí? Y unirlo en su estructura. Es decir, es una oxidación-reducción, ¿sí? ¿Qué decía, perdón? ¿Para qué ayudan los cofactores? Bueno, los cofactores ayudan a una reacción, a estabilizar la reacción. En este caso, como ven aquí en el FAT H2, ¿sí? FAT pasa a FAT H2, entonces lo que hace es recibir a 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, eso es como tal lo que hace el cofactor, ¿sí? En todo este ciclo, aquí hay como 17 reacciones químicas que lo que hacen es catalizar y obtener energía, obtener ATP en esta reacción. Esta reacción es de tipo aeróbica, ¿sí? Lo que ayuda a generar, creo que cerca de 32 moléculas de ATP a la hora de sintetizar una glucosa. O sea, de una glucosa, mediante el ciclo de Krebs, se obtienen 32 ATPs. O sea, es mucha energía, por eso es que la glucosa es, digamos que la molécula por excelencia de la obtención de energía del cuerpo, ¿sí? Entonces, es eso más que todo. Bueno, bueno, entonces aquí vamos a ver pues la estructura como tal del DNA y el RNA, ¿sí? Entonces, como les decía, si ven que está compuesto por los grupos fosfato, esos se ubican en la parte exterior, ¿sí? Más que todo. Entonces hay que tener en cuenta, perdón, no, le hacemos zoom. Ay, ay, qué pucha. No pude hacerle zoom. Ahora sí. Pillar. Hay que tener en cuenta que el sentido en el que se lee los ácidos nucleicos o el DNA, perdón, es de 5' a 3'. Ese es el sentido en el que usted siempre va a leer el DNA, ¿sí? Entonces, aquí si ven la timina, si ve que se une a una adenina que tiene 2 anillos, y así la citosina con la guanina, una con un anillo o una con 2 anillos. ¿Cuál es la unión que hay aquí? ¿Qué es lo que le permite la unión? Los puentes de hidrógeno, ¿sí? Uno de los enlaces más, digámoslo, débiles que existen, eh, en los enlaces más débiles que existen, más que todo. Entonces, por eso ahí se va a cortar, se va a desplegar y ahí se va a sacar para la traducción, la replicación y todo en el dogma de la biología, que pues eso lo veremos después, ¿sí? Entonces, aquí sí pueden ver aquí la desoxirribosa del azúcar y el grupo fosfato, que se une, miren, aquí la ribosa de acá se une con el fosfato de abajo y con su propio fosfato, ¿sí? Entonces, eso es un enlace fosfodiéster. Es un enlace fosfodiéster. Eh, entonces, esto es muy importante porque esto va a determinar como tal los genes y lo que va a querer transcribir como tal la célula y el ribosoma como tal, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama codones, que son 3 pares de base, ¿sí?
3 pares de base que van a determinar ya sea el aminoácido, si se inicia o se termina la traducción y transcripción, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿se acuerda que ahorita les dije que el DNA era una estructura bicatenaria? ¿Sí? Se pueden ver dos cadenas complementarias que se complementan, y el RNA no, el RNA es solito, tiene solo una cadena y puede tener presencia de uracilo, como lo habíamos hablado ahorita, y más que todo uracilo va a presentar. Entonces, así es como uno lo identifica. Hay varios tipos de RNA, ¿sí? Entonces está el ARN mensajero, que es este de acá, que es el que se va a sacar, el que se le va a sacar la copia al gen que va a estar en la célula y se va a llevar hacia el ribosoma para pues traducirlo y transcribirlo. Está el ARN transferencia, ¿sí? Que ya tiene una estructura más compleja que ayuda a llevar pues este ARN mensajero al ribosoma para que se pueda pues, sintetizar la proteína. Y el ribosómico, pues básicamente es el que está en el ribosoma y le ayuda a leer como tal el ribosoma la información. ¿Esto porque es importante? Todo eso es importante, lo que le habla de los codones y eso, porque eso va a determinar algo, ¿sí? Y es la síntesis de las proteínas. No entiende lo del 5' y 3'. Ah, bueno, lo del 5' y 3' es como se lee, ¿sí? Entonces, normalmente, pues un profe me decía a mí que cuál era el sentido de la vía. Pues el sentido de la vía es de 5', 3', porque es en la forma en la que usted va a leer el código genético, ¿sí? Entonces, si usted lo ve de esta manera acá, normalmente empieza de arriba para abajo y el complementario es de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, el de arriba es 5', 3', y el de abajo, como es el complementario, también tiene que ser 5', 3'. Ese es el orden en el que uno, pues, lee las pares de bases o los nucleótidos. Sí, claro. Bueno, los tipos de RNA, estos son los principales porque hay otros dos, los de interferencia y hay otro más, pero estos son como los más relevantes, ¿sí? Como le decía, el ARN mensajero es el más importante porque ese es el que lleva el gen. Ese es el que sale directamente del núcleo, de la copia que hay en el núcleo, y se va. Media hora explicándonos el chiste del sentido de la vida. Sí, nadie lo entendió tampoco en mi clase. Bueno, bueno, estábamos hablando de eso, que era el RNA mensajero, que es el que sale del núcleo y se va para el ribosoma, y ahí es donde se va a traducir en el ribosoma para sintetizar la proteína. El de transferencia es el que va a ayudar, ¿sí? Es el que va a ayudar a pasar el mensajero al ribosoma, y el ARN ribosomal es como los genes que ayudan a formar el ribosoma como tal. Entonces, como les decía, eso es importante porque eso va a determinar qué proteínas se van a sintetizar en la célula, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Si se acuerdan de los codones, esta tabla es muy chévere porque uno puede determinar qué tipo de aminoácidos va a uno codificar. Entonces, los aminoácidos también son una macromolécula, que lo tengan presentes, mírenlo acá, así son más o menos la estructura de los aminoácidos, tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿sí? Y se unen mediante un enlace peptídico. Entonces, eso es muy importante porque dependiendo de la secuencia de aminoácidos que van a haber, va a existir, eso va a formar o va a determinar la proteína que se necesita. Entonces, si ven acá, hay codones que son codones de inicio. Este es el de inicio, se lee de 5', miren, aquí está el 5', ¿sí? Se lee de 5' a 3', 5', 3', 5', 3'. Entonces, el codón de iniciación siempre se inicia con una metionina, ¿sí? Entonces, es AUG.
Ese es el codón de iniciación para la transcripción de proteínas. Entonces, cuando llega el ARN mensajero al ribosoma, siempre inicia el primer codón debe ser este. O si no, el ribosoma no empieza a sintetizar nada. ¿Sí? Entonces, dependiendo después ya de la secuencia de pares de bases que hay en el ARN mensajero, entonces se va a seguir sintetizando la secuencia de aminoácidos. Entonces, después de una metionina, entonces dice, no, la secuencia dice que es una alanina. Listo, entonces, ¿por qué una alanina? Porque sería G, C, C o G, C, A, C, G, C, U, G. ¿Sí? Entonces, si ven que hay muchos codones que traducen a un mismo aminoácido, eso es ventajoso pues, para el DNA porque eso nos evita que haya mutaciones, ¿sí? Porque un cambio de una base puede ya determinar que sea totalmente otro aminoácido. Y eso es muy importante porque eso determina como tal el plegamiento de la proteína y la función correcta de dicha proteína. Entonces, hay a veces que hay mutaciones que son silenciosas que pues pueden digamos que en GUA, pues el último cambia a una G, pues entonces no pasa nada, es una mutación silenciosa porque se va a seguir sintetizando una valina, se va a seguir utilizando una valina, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, eso es muy importante porque las proteínas dependen de la secuencia de los aminoácidos y eso depende también su estructura. Sí, exactamente. Las mutaciones, mejor dicho, estas mutaciones son tan relevantes que eso determinan enfermedades o ganancias de función en un individuo, ¿sí? Entonces, esas enfermedades, por ejemplo, la mutación de la anemia falciforme, ¿sí? Que es cuando pues, las células de los glóbulos rojos no tienen su forma usual, sino que cambian a una forma más alargada y ya no transportan el oxígeno. Entonces, eso enferma al paciente y solo es por una mutación, creo que es una alanina. Solo por una mutación ya tiene una anemia falciforme y eso se presenta mucho en muchas enfermedades. No, el síndrome de Down, no. Eso ya es diferente porque eso ya es una trisomía 21, ¿sí? Significa que hay un cromosoma de más en el par 21 del código genético. Para que lo tengan presente, el código genético tiene 23 pares de cromosomas, ¿sí? Esos son los que determinan y ahí es donde se almacenan y se compactan, se compactan el DNA, ¿sí? Donde se compacta esto, eso se compacta con muchas proteínas que se llaman histomas, nucleosomas, y eso se compacta y se convierte en el cromosoma. Y el síndrome de Down es ganancia de información, o sea, tiene 3 cromosomas en el par 21. Es más que todo por eso. ¿Sí me hice entender? Bueno, listo. Entonces, y vamos con lo de los aminoácidos. Entonces, eso es muy importante porque eso determina la estructura como tal de la proteína. Si ven que aquí hay 4 ejemplos o 4 tipos de estructuras de la proteína. Ay, esperen que se me olvidó algo muy importante. Algo muy importante que son estos 3 codones. 1, 2, 3. Que son los codones de terminación. ¿Sí? Si se los pueden aprender, pues sería chévere como para que ustedes lo tengan presente como que, este es el codón de iniciación y este es el codón de terminación. Esto no lo preguntan en el examen de la nacional a mucho, pero el concepto pues me parece que sí puede ser relevante. Si alguno tiene pues interés en este campo, pues un codón son 3 pares de base, ¿sí? Una guanina, una citosina y una timina. Eso es un codón. Mire, GCA. GAC, eso es un codón, 3 pares de bases consecutivas que sintetizan a un aminoácido. Eso es un codón. Entonces, hay codones de iniciación y hay codones de terminación. Entonces, cuando está el ARN mensajero ahí en el ribosoma, sintetizando pues la proteína, va a decir, bueno, ¿hasta cuándo dejo de traer aminoácidos y pegarlos acá a esta proteína? Pues no, papi, siga hasta que le digan que pare. ¿Qué le dice que pare? Estos codones, ¿sí? Los codones de terminación. Entonces, para que lo tengan presente. Porque esos codones también, si está la ausencia de esos, si no hay presencia de esos codones, perdón, pues marica, el ribosoma va a seguir sintetizando a lo loco proteínas que pueden ser, pues,
dañinas para la célula. Entonces, pues eso pues puede ser uno de los precursores del cáncer y toda esa vuelta. Entonces, para que lo tengan presente, literal, hasta que le digan, papi, vaya y almuerce, vaya y echa el piste. Bueno, entonces, bueno, eso entonces, sí creo, traumas de la mulera. Bueno, de acuerdo con eso, entonces, miren, la estructura de las proteínas, ¿sí? Entonces, esta es la estructura primaria, ¿sí? Entonces, son proteínas pequeñas con pocos aminoácidos que como tal es como una línea, ¿sí? Una línea. Estas más que todo son proteínas que se encargan de la comunicación. Son ligandos o segundos mensajeros que comunican intracelular o extracelularmente pues las interacciones celulares, valga la redundancia. Luego está la estructura secundaria, que esta ya se caracteriza por tener una hélice, ¿sí? Esta hélice es por el plegamiento de las cargas de los aminoácidos, ¿sí? Que tiene una carga positiva, carga negativa. Eso determina el plegamiento como tal de la estructura secundaria, ¿sí? Y la tercera estructura, que es, digamos que la estructura funcional de las proteínas, porque se plegan tridimensionalmente. Sí, claro. La estructura primaria es una secuencia pequeña de aminoácidos que, pues, que no son proteínas estructurales, sino que son más que todo proteínas de comunicación, son ligandos, segundos mensajeros que interfieren o inhiben reacciones celulares, ¿sí? Eso es más que todo una proteína primaria. Estas secundarias, estos están presentes más que todo en la membrana celular. Entonces, cuando les hablen, no sé si alguna vez han escuchado unión de proteína, una reacción de proteína G, eso es cuando está la membrana, está pegada la proteína a la membrana. Estas son las que interfieren como tal en los receptores membranales o transmembranales. Y luego está la estructura terciaria, que ya es un plegamiento tridimensional, ¿sí? Esta estructura tridimensional es lo que determina ya la activación de la proteína. Cuando uno ve una proteína plegada tridimensional, es una proteína activa. Obviamente, con una mutación de lo que hablábamos ahorita, puede hacer que se plieguen mal. Por ende, pueden tener una ganancia o pérdida de función en el cuerpo, ¿sí? Y por último está la estructura cuaternaria, que la estructura cuaternaria ya es una proteína mucho más grande, ¿sí? Con varias subunidades de estructuras terciarias. Estas más que todos se encargan del transporte, ¿sí? Como la hemoglobina, la mioglobina, la albúmina, son proteínas que se encargan del transporte extracelular, extracelular. Entonces, de una célula son los que están presentes más que todo en la sangre, ¿sí? Entonces, estructuras así también son las hormonas, como la insulina, como la dopamina, la serotonina, esas ya están presentes en la sangre, por eso se llaman hormonas. Entonces, hay algo que quiero que tengan muy en cuenta, que esta estructura también no es solamente determinada por las cargas, sino también por el medio ambiente en el que se encuentra la proteína. ¿Qué me refiero con el medio ambiente? Es por el pH, que si no estoy mal vieron eso ayer, en la escala del pH. Entonces, hay algunas proteínas que funcionan idealmente en condiciones ácidas, como en condiciones básicas ya no funcionan. Entonces, el pH es muy, muy, muy relevante a la hora del plegamiento y de la función de la proteína, al igual que la temperatura, ¿sí? Entonces, para que una proteína pueda funcionar idóneamente en el cuerpo, pues tiene que tener la temperatura del cuerpo, 38 o 37 grados. Por eso es que cuando uno sufre fiebre, ¿sí? Cuando se eleva la temperatura corporal, se empiezan a desnaturalizar las proteínas. Entonces, por eso dejan de funcionar y muchas enzimas, muchas proteínas que están en el cuerpo dejan de funcionar. Por eso hay pérdida de funciones neuronales y todo eso. Por eso es muy importante el tema de la temperatura, porque eso determina la función de las proteínas, ¿sí? Entonces, lo que es el pH, la temperatura y la secuencia polipeptídica de aminoácidos que hay va a determinar su función idónea
es la función idónea de la proteína. Bueno, entonces esto es lo que les quería mostrar aquí, es cuáles son las funciones como tal de dichas proteínas, porque como tal las proteínas son las unidades funcionales de la célula, ¿sí? O sea, las proteínas hacen todo y son parte de la estructura como tal. Ahorita, ahorita Ángel hablaba sobre la matriz extracelular, ¿sí? Y ahí hay una proteína muy, muy famosa que todos conocemos que es el colágeno, ¿sí? El colágeno es una proteína estructural muy grande, que tiene, si no estoy mal, 3 hélices, tiene como 1500 Dalton de tamaño. Y eso es muy importante porque solo el cuerpo la produce, ¿sí? Los fibroblastos son los que se encargan de producir esto, el colágeno. Entonces, por eso cuando usted le dicen que no, que consuma colágeno hidrolizado y que le va a ayudar para los huesos y eso no se puede porque el cuerpo no lo puede absorber. Es una proteína muy grande, ¿sí? Entonces, el cuerpo no absorbe como tal proteína, sino que absorbe son los aminoácidos de la dieta. Entonces, de ahí es que se obtiene el nitrógeno y los aminoácidos que se requieren. Ay, a mí se me olvidó comentarles de los aminoácidos esenciales y no esenciales, para que lo tengan presente, chicos, porque sí es importante. Los aminoácidos esenciales son los aminoácidos que sintetiza el cuerpo. Perdón, los que no sintetiza, ¿sí? Por eso son esenciales, se adquieren a través de la dieta, ¿sí? Y los no esenciales son aminoácidos que ya el cuerpo puede sintetizar a partir de los no esenciales, de los esenciales. ¿Sí, sí me hice entender? Creo que me enredé. Recapitulemos. Los aminoácidos no esenciales son los que se obtienen, a partir de los esenciales. Los esenciales se obtienen a partir de la dieta, ¿sí? Entonces, un ejemplo, la serina, perdón. Ah, no, la tirosina. La tirosina es un aminoácido esencial. A partir de este se puede sintetizar la fenilalanina, ¿sí? Pero esta fenilalanina también se puede obtener del chocolate. Entonces, son cositas así. Se pueden obtener de otros aminoácidos. El cuerpo recicla, ¿sí? El cuerpo dice, pues madre, hay que reciclar, entonces nada se pierde. Y así es una forma de obtener recursos cuando no los hay. Entonces, es eso. Porque sí me parece que es importante. La verdad, dígame. ¿Aló? ¿No? Bueno, entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los esenciales y cuáles son los no esenciales? Sinceramente, me corchan, porque son muchos. Si ustedes ven, son muchos aminoácidos, pero eso no lo preguntan en el examen de la nacional. Pero sí es importante que lo tengan presente y tengan presente el concepto de qué es esencial y qué es no esencial. ¿Listo? Entonces, estamos hablando del colágeno. Entonces, a eso me refería con la absorción de aminoácidos. Entonces, hay varios tipos de colágeno y dependiendo de su tipo, pues va a tener una función específica, ¿sí? Entonces, el tipo 1 está en los huesos, el tipo 2 en los cartílagos, el tipo 3 en la piel, el otro está en el tejido conectivo, este está en la membrana basal, el tipo 5 está en el cabello. Ayuda a la síntesis de cabello con la biotina y eso. Está también, tienen funciones de comunicación y de transporte. Recuerda que ahorita yo les hablé de los ligandos y que actúan como señalizadores de funciones o inhibidores. Muchas proteínas u hormonas, aquí hay unas hormonas, que son las hormonas de la felicidad, ¿sí? Y son las que determinan las funciones o, o las reacciones químicas que va a tener dicha célula. Entonces, si ven aquí, esta es la hemoglobina. Si ven que es una proteína de estructura cuaternaria que tiene su grupo M, que transporta el oxígeno por toda la sangre. Esta se pega aquí en el glóbulo rojo, en el eritrocito, se transporta por todos los vasos por el cuerpo
y va entregando oxígeno a los tejidos. Y catalizan reacciones. ¿Se acuerdan de las reacciones que yo les hablé ahorita de ATP pasa a ADP? Eso sucede por una enzima. Las enzimas también son proteínas. Entonces, las enzimas son muy importantes en la bioquímica porque, pues madre, sin las enzimas, las reacciones químicas tardarían años, años, años. Digamos que usted agiliza una actividad casi en 1000%, marica. O sea, una actividad que usted le puede durar divinamente 700 años, una, una enzima la reduce a 5 segundos. Por eso son tan importantes. Lo bacano de las enzimas es que no se desgastan, no cambian su estructura a través de las reacciones. Entonces eso puede ayudar a que hagan y hagan sus reacciones y catalicen reacciones a lo largo, pues mientras se necesite. Las enzimas también determinan ganancias o pérdidas de función en la célula, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les estaba hablando aquí del ciclo de Krebs? Aquí hay una enzima muy importante que vuelve el acetil-CoA en oxalacetato. Entonces se llama acetil-CoA transferasa, si no estoy mal. Si esa enzima falla, todo esto de acá falla. O sea, el cuerpo no tendría respiración celular, no obtendría energía y baila, no podría hacer nada. Entonces, las enzimas también son muy relevantes a la hora de las funciones celulares, para que lo tengan presente. Em, y ya, también tienen que mucho que ver con el pH y la temperatura. Con esto se juega mucho para la hora de las reacciones enzimáticas y si ustedes pueden ver y les gusta el tema, pues pueden darse cuenta que gracias a las enzimas y el entendimiento de las enzimas, las industrias farmacéuticas han podido, mejor dicho, ayudar mucho al hombre, ¿sí? A la producción de medicamentos y entendiendo los principios activos de las células. Y ya, yo creo que sería eso. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Fue rápido. Sí, fue rápido. No, nadie tiene alguna pregunta. ¿No entendieron? ¿Necesitan material? Ay, sí. Bueno, yo tengo material, ahorita se los envío. Es un poquito pesadito, pero creo que si les gusta, marica, se lo pueden devorar y se lo pueden gozar. Esto es un tema bonito. Es un tema bonito. Sí, dice que está feo, sí, pues no se afane. O sea, la idea del examen de la nacional es que ustedes entiendan las funciones y las estructuras de estas macromoléculas, ¿sí? Entonces, eh, todas tienen los mismos componentes químicos y cada una cumple su función. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Como tal. Pues sí, es de mucha memoria, pero como yo les digo, todo esto es secuencial, ¿sí? Entonces, si ustedes ven un carbohidrato y un lípido son muy parecidos, ¿sí? Solo que un carbohidrato es un grupo de cadenas de carboxiladas eh, cíclico y un lípido ya es totalmente lineal con su grupo carboxilo en la cabeza. ¿Sí me entiendes? Pero si usted lo ve, estructuralmente es igual. Entonces usted tiene que aprender a reconocer esas estructuras, las diferencias sutiles y ya. Sí, todo lo que es la maltosa, la sacarosa, la fructosa, sí, son complicadas y tienen una nomenclatura pesadita, pero con que usted se vaya de que esos monosacáridos son fuente de energía porque se van al ciclo de Krebs y de ahí se saca ATP, yo creo que con eso sería suficiente. Su estructura es de 6 carbonos, es cíclico y ayudan a la almacenación el almacenamiento de energía a través del glucógeno.
El glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo. Cositas así. Es densito, pero digamos que si ustedes buscan una relación y no dicen, no, solo me va a aprender, no, búsquenle la función. Esta vaina me sirve para esto, esta vaina me sirve para aquello, si esto no es esto, y ustedes lo ayudan a relacionarlo, si ustedes lo relacionan, pueden aprender mejor. Porque si se ponen con memoria y nomenclatura y que beta no sé qué y tal, no, se van a perder y se van a frustrar y van a sentir la bioquímica no es para mí, esto no es para mí. No, solo lo básico, estructura, función y dónde está y para qué me sirve. Eso es lo importante. Y ya, eso es como lo que yo quería decirles, chicos. Ya no se desanimen, no se desanimen si los temas son pesados o si sienten que no aprenden. ah, toca hacerle. Y si su sueño es entrar a la Universidad Nacional y poder acceder a la universidad pública, no se rindan, hágale que la vida es un instante al sol para ver una vida que uno no quiere. Entonces hágale, no se desanimen. Y sí, va a haber taller. Pues si quieren les proyecto las preguntas y en 20 minuticos respondemos y las socializamos. ¿Qué dicen? Entonces, déjenme, ya les comparto el documento o déjenme lo proyecto, ¿verdad? Moral usted, ¿eh? Yo creo en otro. Mm, Pues por eso es que está. Bueno, pelados. Entonces, ¿qué pusieron en la pregunta uno? Digan ahí en comentarios, muchachos, porque es que Dios es una bestia. Sí. La B. ¿Dónde está la encuesta? No, creo que no la han puesto. Si ya la pusieron, ahora sí contesten en la encuesta, muchachos, perdón. Es que Dios Abre. es un poquito lento. Pues sí, chicos. Pues la pregunta uno, sí es la B. Sí, porque, como lo dijo Ángel, dice, la pregunta es, los polisacáridos de reserva energética en animales y plantas son, respectivamente. Entonces, como dijo Ángel, el glucógeno es la reserva de los monosacáridos, sí, es una cadena de polisacáridos, que es como unos arbolitos que se almacenan en el músculo y en el hígado, como tal. Y ya, pues, como dice respectivamente, animales glucógeno, entonces ya se descartan el resto, ¿sí? Que la celulosa se encuentra en las plantas, el almidón como tal, lo que son, pues, lo que son los tubérculos y eso. Y la quitina es estructural de los insectos, ¿sí? Es el polisacárido que se encuentra presente en los insectos, en el exoesqueleto, ¿sí? Entonces ya por descarte es la B. Sí, doble D, de doble. Profe, pero entonces ahí también serviría la C, ¿no? ¿O sería ya por el No, orden? sí, porque dice respectivamente, ¿sí? Entonces la palabra clave aquí es respectivamente. Entonces eso es lo que determina la respuesta. Ah, sí, sí, entonces es por eso. Ya con eso tú con la primera palabra ya tú descartas las otras tres respuestas. Entonces, es cuestión, eso es lo que hay que utilizar en el examen de la Nacho, ¿sí? Tratar de leer bien y ir descartando, porque hay 25% de probabilidades de acertar en la pregunta.
Si la vas a responder al azar. Si no, entonces tú vas descartando y así vas aumentando el porcentaje de probabilidades que tienes para responder bien tu pregunta. Entonces el descarte es muy importante por eso, a la hora de poder responder este tipo de preguntas tipo UNAL. Entonces, la 2, ¿qué respondieron en la 2? Dice, un estudiante analiza una molécula compuesta principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea, un CHO, carbohidrato. Observe que es insoluble el agua y posee una alta capacidad de almacenamiento energética. Ya con la insolubilidad, ya ahí pensamos ¿en qué, chicos? En la C, en un lípido. Sí, porque recuerda que era anfipático. Un lípido es anfipático no porque sea lámpara, sino porque es bipolar, tiene dos cargas. Entonces, una positiva, una negativa, es apolar al agua y otra no le gusta. Entonces, si ven, ustedes se han visto cuando en el agua y el aceite se hacen góticas de aceite, eso se llaman micelas, ¿eh? Y son todas las cabecitas de los lípidos unidas junticos con las colitas adentro. Entonces, si quieran ver una imagen, ya se las muestro. Pillen. Esta es una micela, ¿sí ve? Están las cabezas, acá están las colas, afuera está el medio acuático. Entonces, está la parte hidrofílica del lípido y esta es la parte hidrofóbica del lípido. A eso se refiere con hidrofobicidad. Y si ven aquí en la membrana, aquí hay como una membrana, ¿sí? La cadena fosfolipídica, dos, uno de acá es que no se ve bien. Acá en este lado. ¿Sí? Uno y dos abajo. Entonces, a eso se refiere. Eh, listo. En la 3 dice, la estructura primaria de una proteína se altera directamente cuando ocurre la ruptura de puentes de hidrógenos, la ruptura de enlaces peptídicos, la pérdida de la forma tridimensional y la modificación de las interacciones hidrofóbicas, que puso la mayoría en esto. Pusieron la B, que decía la ruptura de enlaces peptídicos. ¿Sí? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Porque recuerden que la estructura primaria es la cadena, es la más simple, es la proteína más simple. Entonces, pues no podría perder su forma tridimensional. Tampoco pues tendría puentes de hidrógeno porque pues no habría plegamiento de la proteína. Y la modificación de las interacciones hidrofóbicas no tiene mucho que ver. Entonces, por ende, sería la B. Entonces, muy bien por la que lo respondieron bien. Entonces sería la 4. La función principal de los ácidos nucleicos en los organismos vivos son A, proporcionar energía y de manera inmediata, B, formar membranas celulares, C, almacenar y transmitir información genética, D, catalizar reacciones químicas. Creo que pues en esa sí no hay mucho pierde. Esa sí es un poquito más sencilla, ¿sí? Y pues eso digamos que denota como la pregunta, creo que hace poquito salió en el examen, era así como buscar el tipo de función que tiene cada macromolécula en el cuerpo. La otra pregunta, dice la 5. Un investigador somete una enzima a temperaturas elevadas y observa que pierde su actividad biológica. Esto ocurre porque se destruyen los aminoácidos que la componen. B, se rompen necesariamente todos los enlaces peptídicos. Se altera su conformación tridimensional y D, aumenta su capacidad catalítica. La 4 era la C, la de almacenar y transmitir
información genética, ¿sí? Esa es la mayor función de los nucleótidos como tal, porque recuerden que la mayor cantidad de nucleótidos que hay en la célula están presentes en el núcleo de forma compactada en DNA, ¿sí? Entonces, es la mayor concentración de nucleótidos en la célula, por ende, su mayor función es esa, eh, almacenar y transmitir la información genética. ¿Por qué no es proporcionar energía inmediata? A pesar de que el ATP es la moneda energética, sí es una función muy relevante, pero digamos que como tal, el ácido nucleico, esa es la trampa, el ácido nucleico ya es la cadena como tal que vimos en la imagen de la clase, ¿sí? Cambio el ATP, no, es solo es un nucleótido, esa es la diferencia. Formar membranas celulares, pues recuerden que las membranas sí están principalmente formadas por fosfolípidos y lípidos y colesterol. Entonces no podría ser eso. Y la de catalizar reacciones metabólicas, sí, a pesar de que sean cofactores, no es su principal función. Entonces, sigamos entonces con la 5, que respondieron a la 5 decía, ahí la respuesta es la C. ¿Por qué es la C? No, mentiras, no, perdón. Eh, sí, no, sí, es la C. Porque recuerdan cuando les dije que algo muy importante que determinaba la función de una enzima y una proteína era la temperatura y el pH. Pues al aumentar la temperatura, pues la enzima no estaría en el medio ambiente idóneo para su función, por ende podría alterar su estructura y no funcionar correctamente, lo que pues daría una acumulación de un sustrato en la célula. Entonces sería la C. No tiene que ser tridimensional. Como tal, la enzima es una molécula, pues, pequeña o grande, dependiendo de la función que vaya a requerir. Pues hay enzimas también que pues alteran las funciones de las proteínas y todo eso. No sé si me hice entender o si algún profe podría ayudarme con esa pregunta. Bueno, sería la 6. Sigamos con la 6. Bueno, la 6 dice, ¿cuál de las siguientes características diferencia el ADN del ARN? La mayoría puso que la C. Y sí, básicamente era eso. Recuerde que el ARN no contiene desoxirribosa, sino ribosa. En la B el DNA pues no posee uracilo, es una característica del RNA. Y la D, pues el DNA no participa exclusivamente en la síntesis de la proteína, porque pues recuerde que los mensajeros y los RNA que participan en la transcripción y la traducción eh, son RNA, ¿sí? Entonces, del DNA es donde se saca la información, la copia de la información y ya de ahí se utilizan como base para pues, sintetizar la proteína en cuestión. Entonces, sí, era la C. La 7 dice, las membranas celulares están constituidas principalmente por... Eso ya lo habíamos hablado ahorita. Creo que la habíamos respondido ahorita. Porque sí, es la B. Está compuesta por fosfolípidos y proteínas transmembranales. ¿Por qué no polisacáridos? Los polisacáridos son forma de almacenamiento, el DNA pues es información, el almidón y el glucógeno son almacenamientos de carbohidratos. La 6 era la C. La 6 era la C, Dayana. Y la D, aminoácidos y nucleótidos, no, porque pues es básicamente en eso son parte de las proteínas, entonces no pueden ser eso. Por ende, sería la B. La mayoría pues la respondió bien. La 8 dice, si una célula pierde la capacidad de sintetizar proteínas, el proceso afectado de manera más directa sería,
la traducción de la información genética, la replicación del DNA, la difusión simple o la osmosis. La mayoría respondió que era la A, y sí es la A. ¿Por qué no son las otras dos? La B, recuerden que la replicación sí es un proceso que sucede directamente en el núcleo de la célula y requiere de proteínas para sintetizarla como tal. Pero el proceso con mayor afectación, con la afectación directa, es la traducción de la información, porque recuerde que en el ribosoma es donde se sintetizan las proteínas. Si no podemos sintetizar ni no podemos utilizar los aminoácidos para sintetizar las proteínas, pues no se puede traducir nada en el ribosoma. ¿Por qué no sería la C, que es la difusión simple? Porque la difusión simple es el paso de iones o de moléculas a través de la membrana por difusión facilitada, ¿sí? Entonces no requiere energía. Entonces no tiene ninguna interacción con las proteínas, entonces por eso esa se descarta. Y la osmosis es un proceso del agua, ¿sí? Por gradiente de concentración. De menos siempre pasa a más, entonces no tiene mucho que ver en el tema. Entonces por eso la respuesta es la A. En la 9, la pregunta número 9, dice, las células y el almidón están formados por moléculas de glucosa. Sin embargo, cumplen funciones diferentes. ¿Por qué? La mayoría respondió bien, que era la B, porque presentan diferente organización y tipos de enlaces en sus monómeros. Eso determina, pues, eh, las funciones que pueden tener y dónde se pueden encontrar este tipo de moléculas, ¿sí? La A, pues, contienen elementos químicos distintos, pues no, porque pues son igual carbohidratos, entonces tienen las mismas moléculas, los mismos átomos, perdón. La celulosa contiene aminoácidos, no, porque pues si ese es un polisacárido, no aplicaría. Y el almidón posee nucleótidos, tampoco aplicaría. Eso está fácil, la verdad. Y la 10, la última, para culminar. Dice, una persona realiza ejercicio intenso y prolongado durante los primeros minutos. La principal fuente de energía utilizada por sus células corresponde a, todos respondieron bien, que son carbohidratos almacenados como glucógeno, ¿sí? Esa energía normalmente solo dura los primeros 15 minutos del ejercicio intenso. A partir de ese momento el cuerpo empieza a utilizar la energía que está almacenada en forma de lípidos en el tejido subcutáneo, ¿sí? Hay algo que quiero que tengan muy en cuenta que puede ayudar a entender mucho los lípidos y los carbohidratos en una relación. Que el cuerpo, cuando tiene exceso de glucosa o de carbohidratos a la hora del consumo, el cuerpo utiliza y almacena en glucógeno en el músculo y en el hígado hasta cierto punto, y dice hasta aquí, y después empieza a sintetizar ácidos grasos a partir de esa glucosa. Entonces, después se convierte en ácidos grasos, y como el profe lo mencionó, que había una estructura llamada glicerol, eso se almacena en triacilglicerol en los adipocitos o en el tejido subcutáneo. Entonces, en resumen, si las personas dicen, no, y toda que coma, no, es que yo no estoy comiendo harina, no estoy comiendo grasa, pero sí estoy comiendo mucha harina, pues ahí está porque está gordo, ¿sí? Porque el cuerpo almacena los azúcares en forma de grasa. Y por eso es que después de que se acaba el glucógeno, entonces le echa mano directamente a la grasa y directamente a la grasa como reserva energética. De ahí se obtiene mucho más energía, eh, pero pues digamos que la primera fuente de energía que el cuerpo utiliza es el glucógeno. Y ya, eso sería todo, pelados. Espero pues hayan entendido, pues hayan podido afianzar un poquito más. Y nada, fue un gustazo.
Sí, ya puedes cortar ahí dos. Gracias. No, muchas gracias.